Se viene otra conversación bonita en la que confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos y así, juntos, acompañaremos mucho más bonito a las infancias con las que interactuamos. Venga, empezamos ya. Aquí estamos en una nueva conversación más allá del aula. Hoy estamos con una bonita que nos va a contar, ya sabéis, no presento, ella quién es y qué hace. Pues yo soy Rebeca, soy mamá de dos peques, una nena de 3 añitos y otro de casi 4 meses. Mm. Soy maestra de educación infantil y soy propietaria de una escuela infantil Montessori. Teníamos el proyecto hace 6 años, va a ser este, y bueno, pues muy, muy contentas, ¿no? Me encanta lo que hago, me encanta estar con los nenes. Soy también formadora de familias en disciplina positiva, educadora de Ujú. familias en disciplina positiva, y bueno, pues mi escuela pues seguimos esa metodología, ¿no? Método Montessori y disciplina positiva que están súper conectadas ambas líneas. Metodología. Sí, sí. Ujú. Rebeca, y cuéntanos, bueno, a Rebeca la encontré también en esta maravillosa red que generó Mamá Vive y Emprende de Arancha. Cuéntanos un poquito, estudiaste educación, evidentemente, pero ¿cómo fue tu caminar para estudiar educación, para decidir estudiar educación y después para crear tu propia escuela? ¿Qué fue? ¿De dónde surgió esa necesidad? Pues mira, mi corazón y mi mente no siempre han estado divididas entre la educación y la medicina. Mm. Me gusta mucho también me gustaba antes más que ahora, pero bueno, sigo teniendo esa curiosidad. Sí. Mm. Y bueno, pues hice un ciclo de formación profesional superior en técnico de imagen, o sea, para hacer placas, tags y todo Ajá. eso. Yo. Y ahí ya vi que no me gustaba, que no era eso lo que quería, a lo que me quería dedicar. Entonces, pues bueno, me metí a educación infantil, que era lo que quería. Sí que tenía claro que lo que más me gustaba era 0-6, o sea, no quería primaria porque sabía que lo que me gustaba era 0-6. Y cuando empecé a hacer prácticas, vi que hacia donde yo tenía mayor sensibilidad era hacia los peques de 0-3 añitos. Sí. Prácticas también en coles de 3-6 y me gusta mucho, pero yo lo que sentía que era para mí era o sea, donde yo podía dar lo mejor de mí era en 0-3. Pero Y, tres. y, y bueno, pues hablando con una amiga que hicimos la carrera juntas, amigas de aquí del pueblo, una de mis mejores amigas, que entonces no lo era, por entonces no era una de mis mejores amigas, pero no nos hicimos, pues bueno, hablando y hablando, teníamos las dos ese mismo sueño y creamos nuestra propia escuela infantil, creamos nuestro proyecto y pues bueno, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que nos pilló pandemia por medio, acabadas Sí. de casi abrir, pero bueno, estamos muy orgullosas porque pudimos resurgir. Estuvimos todo ese tiempo haciendo contenido en Instagram. Lo que hacíamos era, tanto para nuestras familias en privado, por Zoom, hacíamos como asamblea, hacíamos... Ujú. eh, bueno, pues como que estuviesen un poquito también conectados entre nosotros y con ellos, ¿no? Que se vieran un poco. Era un poquito difícil porque son nenes pequeñitos, pero bueno, por lo menos, aunque fuesen 5 minutos, estábamos conectados y ya les veías las caritas. Y luego también creábamos contenido en Instagram para todas las familias que lo quisieran ver. Contábamos cuentos, hacíamos actividades y eso también nos hizo mantenernos un poco, ¿no? en foco. Y la verdad que cuando volvimos a abrir, pues súper, súper bien. Las familias seguían confiando en nosotras. eh, y muy bien, hemos ido hacia arriba y la verdad es que estamos muy, muy contentas. Siempre formándonos, como te digo, en metodología Montessori, disciplina positiva, todo siempre enfocado a los peques y estamos muy contentas. Qué bonito. ¿Y por qué sientes que esta etapa conecta mucho contigo, esta de 0-3? ¿Qué hay allí en esa etapa? Pues es que en la etapa de 0-3 es cuando realmente se producen todos los cambios. Mm. Yo siempre digo que ahí es donde se producen los cambios y luego en 3-6 se empieza como a perfeccionar, ¿no? A perfeccionar y como más a asentar, pero realmente las bases se asientan en 0-3 y luego pues eso se van, pues eso, se van modificando esas estructuras que ellos han ido creando, han ido generando, las van mejorando y van Mm. evolucionando. Pero claro, es que pasas de la clase de los más pequeñitos, ¿no? Pasas del aula nido, donde muchos de ellos entran sin ni siquiera poder arrastrarse, ¿no? Y los vas viendo cómo van alcanzando esos hitos del arrastre, el gateo, andar, jolín, y es súper, súper bonito, porque hay veces que primero vemos nosotros esos primeros pasitos y luego los ven los papás, que siempre intentamos grabarlo para que luego lo vean ellos. Mm. Eh, y luego pasas al aula de 1 o 2 no más pequeñitos también, y vas viendo pues esos también esos cambios, cómo ya empiezan a
a trabajar de otra manera, cómo todo eso que les vamos transmitiendo de la metodología Montessori, cómo se trabajan los materiales, el cuidado hacia esos utensilios que están utilizando, las áreas, cómo lo que ya ha sido poco a poco poniendo esa semillita en el aula nido, lo trasladas luego a 1 o 2 y luego se lo llevan a las comunidades infantiles. Entonces, no sé, me gusta mucho. En 3-6 es como que ya lo tienen todo asentado y es pues Sí. lo que digo, es seguir guiándoles con Mm, materiales nuevos, con nuevas, sí, pues con nuevos retos, ¿no? Pero pero ya lo tienen. En 0-3 es mm. como que nosotras les estamos regalando el poder utilizar esas oportunidades de aprendizaje que les brindamos. ¿Y por qué crees que, o sea, por qué cuando creasteis vuestra escuela decidisteis bueno, que estuviese enfocada, trabajaste en alguna escuela, tú y tu amiga, trabajasteis antes en alguna escuela o no? O sea, ¿visteis alguna metodología diferente, la que se utiliza habitualmente? Totalmente diferente a lo que nosotros estamos haciendo. Donde hemos trabajado eran metodologías más tradicionales. Entonces, Ujú, claro, poner a un niño de 0 a 3 años a trabajar con fichas y con libros, pues no era lo que nosotras queríamos. Entonces, mm, sí que es verdad que ha habido una evolución muy grande de cuando empezamos a cómo estamos ahora y hace un par de años, ujú. porque, pues eso, cuanto más te formas, ¿no? Más te vas dando cuenta de lo que realmente quieres. Entonces, una vez que empezamos, ¿no? Pues estábamos en el aula, veíamos que podíamos sacar mucho más potencial y podíamos poner el foco más todavía en los nenes y las nenas. Entonces, pues bueno, empezamos a formarnos un montón y hasta llegar al punto donde estamos y seguimos formándonos. Pero nada que ver lo que habíamos trabajado, donde habíamos trabajado, que lo respeto y es totalmente lícito, pero no va con la manera de pensar y la manera de concebir la educación que tenemos nosotras, tanto nosotras o sea, como las educadoras que tenemos en el cole. ¿Cuántas educadoras tenéis allí en la escuela? Pues ahora mismo son 5 tutoras de aula, Mm, más entre 3, 4 personas de apoyo. O sea que nosotras sí que es verdad que destinamos mucho personal también a los apoyos, ¿vale? Porque mm, pensamos que al final esto hace que la enseñanza de los peques sea de más calidad. Al final, esto hace que la tutora también tenga ese apoyo y pueda delegar también más sus tareas en el apoyo, ¿vale? mm, Entonces, lo que hacemos es que no dejamos que toda la responsabilidad sea para la tutora, sino que también el apoyo puede ayudar a esas programaciones, a las experimentaciones y todo. O sea, no se queda en un segundo plano, ¿vale? ujú. Ya, sí, sí. Pero pensamos que así van a estar mejor los peques, ¿Cuá- ellas y sus familias. ¿Cuántos peques hay por cada aula? Más, o sea, yo todo esto te lo pregunto para darles esa visión, ¿no? A las familias que a lo mejor nunca han experimentado una escuela así. Ujú. ¿Cuáles son esos principios? ¿Por qué difieren y por qué no están alineados con esa ficha o con ese libro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que proponen, ¿no? ¿Y qué es lo que ven que es necesario en esta etapa? ¿Eres un adulto significativo y quieres profundizar más en el despertar de conciencia para acompañar a los peques y a otros adultos de tu vida? Agenda una llamada escribiéndome al 604-083-631 para contarte cómo puedo acompañarte. Yo creo que, bajo mi punto de vista, al final el libro y la ficha es lo fácil. Mm, ujú, Realmente tú llegas y lo tienes hecho, ¿vale? Porque, pues bueno, si lo quieren pintar, pintan, y si no, pues no pintan. Y ya está. Entonces, al final eso no es dejar al niño que experimente, ni que le dejes libertad de elección, mm, ni potencia su creatividad. Mm, Nosotras tenemos las diferentes áreas Montessori, entonces los niños son los que eligen, cuando estamos haciendo trabajo autónomo, eligen con qué materiales quieren trabajar. Cuando, por ejemplo, hacemos propuestas grupales con instalaciones o provocaciones, ellos deciden con qué materiales quieren trabajar. ujú. Me apetece trabajar con este material que ha puesto la seño aquí, o con aquel, o incluso si no me apetece trabajar en esa propuesta que han creado, puede ir a coger otro material y trabajar de manera autónoma.
no Mm. obligamos a nadie a que haga esto porque esto es lo que tenemos que hacer y ya está. O abre la página, vamos a abrir la página, la página 10 del libro y vamos a trabajar esto. Por favor, son niños muy pequeños para Sí, trabajar así. sí, sí, sí. ¿Y ya habéis tenido alguna promoción que saliera al cole que llaman de mayores? ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Hemos ¿Hay tenido pues colegio, hay continuidad, algún colegio que siga más o menos esta metodología en primaria? donde vivimos, no. Sí que es verdad que si tienes suerte y las tutoras que tocan cuando empiezan el ciclo son más, pues bueno, tienen esta misma filosofía que nosotras, sí que lo adaptan un poco a lo que hay en el cole, Mm, pero no son coles que sigan esta metodología, por mm, desgracia. Ojalá cambie, ya. pero Sí, sí, además que entiendo que, bueno, esto lo fui consciente, ¿no? Siendo madre, de este cambio que hubo en las que no, pasaron de ser guarderías a escuelas infantiles, ¿no? Y me pareció como, bueno, nunca lo percibí, siendo, bueno, me consideraba significativa y todo, pero bueno, no lo vivencié hasta tener al niño que se iba de 3 años al cole, ¿no? Que antes cuando eran guarderías concebidas, entiendo que fue una mejora para las profes y todo, a nivel de, bueno, de categoría y todo esto, pero para los peques no, porque los mandamos al cole muy pronto, ¿no? Tienen que ir pronto. ¿Tú, qué te parece a ti este cambio, esta ruptura? Yo lo que veo es que más allá de la metodología, hay como una ruptura muy grande, ¿no? Hay una ruptura de 0 a 3, es una forma de hacer, y de 3 a 6 es otra, y a los 6 hay otra vez otra ruptura, y en cuarto de primaria hay otra ruptura, y en sexto otra, ¿no? O sea, es como que todo, o sea, siento que hay como, eso, no hay como continuidad, ¿no? En el ujú, acompañamiento, digo, es como, bueno, pues ahora esto, y aquí ya eres mayor, y aquí más mayor, y más mayor, y más mayor, sin hacer ese tránsito, ¿no? De qué significa ese ser más mayor, ¿no? ujú. ¿Cómo lo has vivido tú Yo es que pienso que debería de cambiar el sistema educativo, básicamente, porque por Mm, mucho que peleemos y nos dé rabia eso, pero si no cambia el sistema educativo es complicado, ¿no? Porque hay veces que incluso te, te sientes a lo mejor, ya no tanto nosotras, sino las maestras de 3-6 muchas veces se sienten en la obligación de que sí o sí tienen que aprender a leer y a escribir, o que tienen ya que venir de la escuela infantil casi aprendiendo o sea, sabiendo mm, leer y escribir y contar bueno, pues creo que sobre todo en infantil el currículum debería de ser un poquito más flexible y sobre todo mm, eh, los colegios de infantil de 3-6 adaptarlo mucho y que siguen siendo muy pequeños, siguen siendo muy pequeñitos y dejarles experimentar y descubrir el mundo por ellos mismos, igual que hacemos en la escuela. Entonces, pero ya te digo, yo pienso que es un cambio que tiene que venir desde arriba, porque hay muchas veces que tú, por muchas ganas que tengas, pero si ves que al final los compañeros se rigen por lo que el currículum mm. marca, Sí, sí, hay muchas maestras que de verdad dicen, a mí me da igual que mis compañeros no vayan en esta línea, yo voy a seguir esa línea porque quiero esto para mi clase, pero no es lo mm, normal. Dicen, pues bueno, si mis compañeros no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer, porque no me voy a sí. esforzar. Hay a veces que tampoco les dejan, ¿no? Esa línea en la que siguen, pues es la que seguimos. Entonces, pues es un tema complicado, la verdad. Y luego el tema del pañal también, que les obligan a no llevar pañal en Es, 3 años. Hay nenes que entran en el cole con 2 añitos todavía, los de final. sí, el ¿Cómo van mío. a El mío es esto de pasa finales, sí. Eh, mi hija es de principios, pero él es de finales también. Entonces, claro, es una presión que dices. Yo al colegio donde queremos que vaya nuestra hija, fue unas cosas de las que no es de aquí, fue una cosa de las que les pregunté y me dijeron que no era obligatorio ir sin pañal, que mm, ir en sin pañal. El primer curso de infantil les dejaban hacer siesta, que también es algo que, claro, de repente llevan 3 años haciendo una siesta de 2 horas o 1 hora y media. Y claro, hay sí, muchos que se duermen en las mesas y salen con la marquita aquí de haber estado apoyado en las mesas porque no sí. les dejan hacer siesta. Claro, que por eso es lo que te digo, realmente es una ruptura, no es un desarrollo fluido, ¿no? Y, por ejemplo, es como un corte, bueno, pues ya pasaste a este cole, pues ahora ya ni puedes dormir siesta, ni puedes hacer, o sea, como una continuidad, eso, ir a menos, ¿no? Ir,
ir dejando esa siesta, ¿no? Ir dejando poco a poco pues ese pañal. Sí que entiendo que lo que tú dices me parece fundamental, que es quizás el fallo donde está ese apoyo de las profes, ¿no? Porque yo estuve haciendo el servicio de cambiadores en un centro y claro, la profe, o sea, no tenía ningún problema en cambiarlo, pero claro, tienes 20 niños más, ¿no? O 19, y claro, ¿cómo lo cambias, ¿no? ¿Cómo le cambias, cómo le atiendes, le das esa atención, ese cuidado que necesita, ese acompañamiento, ¿no? Y bueno, y esa, porque era, o sea, es una profe consciente, pero me he encontrado también profes que dicen que claro, que ellas no están para cambiar. Y yo me pregunto, ¿pero qué estudiaste en la carrera, no? No sé si tú lo ves así, ¿no? Pero a mí me surge la reflexión de, porque llevo muchos años, ¿no? Trabajando en diferentes ámbitos y veo eso. Pero es que nosotros no estamos para cambiar. Y yo, pero en la carrera de educación ves perfectamente el desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Y en el desarrollo está, una de los hitos y de las etapas de ese desarrollo está el, el control de esfínteres. Y el control de esfínteres implica que hasta que tengan ese control, hay unos escapes. Entonces, si hay unos escapes, tú le acompañas, así como le acompañas a aprender a leer, a aprender a escribir, a eso, a que se levante, a que se siente, a que camine, a que, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la ruptura de que, bueno, de que como que tienen que dejar de hacer cosas. O sea, más que ser una evolución, ¿no? En crecimiento, ¿no? Ir o sea, increciendo, ¿no? Bueno, pues ahora eres cada vez más grande, puedes hacer cada vez más cosas, pero el que tú puedas hacer más cosas no implica que tienes que dejar de cajón ya y roto lo anterior, ¿no? Claro. Es lo que te digo, que nosotros al final dejamos, pues durante esta etapa, ¿no? De 0 a 3 dejamos que vayan surgiendo cada hito de manera natural y Mm, espontánea. Y cuando va surgiendo, nosotros les vamos acompañando. Y de mm, repente te vas al cole y te dicen, no, es que esto ya tiene que ser ya. Y claro, es que no están preparados muchos, entonces, claro, hay muchos escapes pues bueno, el niño mm, se frustra al final, porque es que hay muchas personas que no se dan cuenta de que al final esto es un retroceso también para el niño, porque le estás obligando a hacer algo que no es para lo que no está preparado y le estás mm, ejerciendo una presión que eso al final puede ocasionar un rechazo hacia ese proceso que es algo natural si no lo mm, dejas de hacer, o sea, si no dejas que siga su curso. Entonces, claro. es algo que 100% debería cambiar. Sí, deben de poner más apoyo para que cuando pasan estas cosas, la persona de la educadora de que hay de apoyo o lo que sea, pueda cambiar a esos nenes, pues genial, pero deberían de dejar que entren los niños con pañal y que siga su curso natural. Porque es que, Mm, claro, ya no, o sea, es que a lo mejor en el siguiente mes el niño o la niña deja su pañal, mm. pero es que hay familias que lo ven muy apurado porque ven que sus hijos no están preparados y a lo mejor en agosto dicen, pues hay que quitarlo. Pues hay que Sí, sí, quitarlo. sí. Pues sí, el niño no, la niña no está preparado. Entonces es normal que cuando entre al cole y encima entra en un sitio nuevo, donde es una adaptación, con una persona que no conoce de nada, con, Mm, con niños y niñas que a lo mejor no, tampoco ha visto nunca en su vida. Y le mm, acaban, le acaban de quitar el pañal porque es que en el cole le dicen que tiene que ir sin pañal. ¿Cómo mm. va a ir esa retirada de pañal? No puede ir bien nunca en la vida. Ya. La Y, retirada de pañal solo va bien cuando lo deja el niño o la niña. y Y no, tú le acompañas. no sientes que, ¿cómo acompañáis a las familias? Porque evidentemente las familias que llegan a vuestra escuela pues ya tienen una investigación, una conciencia, un puntito más, ¿no? En todo este conocimiento de esa personita que tienen en sus manos. Pero ¿os habéis encontrado con alguna familia que, bueno, que con ese miedo, pues como que os mete presión, ¿no? Con ese miedo ya impuesto de fuera, os mete presión o cómo las acompañáis? Porque a veces yo pienso que sí, que es verdad que es importante acompañar a las infancias, por supuestísimo, pero a veces se nos queda en el aire, ¿no? Esas familias, ¿no? Como que, bueno, pues yo estoy acompañando al peque, que sí, que es importante, ¿no? O sea, no sé, dais charlas, les dais acompañamientos en las tutorías, ¿cómo hacéis ese proceso para que ellos también se sientan tranquilos? Mira, lo va a conseguir, es un proceso, es un hito y lo va a hacer en su momento, en su tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Y para nosotras las familias son clave. O sea, evidentemente lo principal es el niño acompañar al niño, pero hay muchos procesos que las familias no saben cómo abordar Ujú, y necesitan nuestra ayuda. Entonces, nosotras como educadoras les brindamos esa ayuda, pero además también nosotros en nuestro centro tenemos una orientadora y una logopeda.
Ujú. Entonces, cuando necesitan ir más allá, pues nos piden tutorías con alguna de las dos y les acompañan también de esa manera. Y además de esto, también hacemos escuela de familias Mm. cada 3 meses más o menos sobre los temas que más les preocupan, ¿no? A las familias, pues el tema del control de esfínteres, el sueño, la alimentación, rabietas, el cambio de ciclo, de primer ciclo a segundo. Entonces les invitamos a que vengan y en esas charlas, la verdad que son bastante interesantes porque además de la teoría que puede contar la orientadora, la puesta en común de todas las familias es súper enriquecedora, ¿no? El padre Mm. está ayudando a partes. Una familia cuenta o expone su preocupación y a lo mejor hay otra que le pasa lo mismo o que en las diferentes casas, ¿no? Se dan diferentes soluciones y a lo mejor esa tú no la habías pensado y la puedes aplicar. Entonces, son súper enriquecedoras esas charlas, la verdad. Mm. Sí, sí, claro, porque es que al final, ¿cuál es esa visión? Lo pregunto siempre, ¿no? Pero ¿cuál es esa visión que, que tienes tú o sea, yo hablo de los adultos significativos, ¿vale? Y es verdad que siempre pregunto si te consideras adulto significativo, ¿no? A las personas con las que converso. Pero me he dado cuenta que también es importante saber qué conciben ellos, ¿no? Como adulto significativo. Entonces, si nos puedes contar qué sería para ti ser adulto significativo y si te consideras adulta significativa. ¿Hacia los peques te refieres? En general, sí, que también es eso. Me he dado cuenta que somos significantes para todo. Tú ahora me estás dando significado y yo también a ti, ¿no? Pero sí, bueno, en el contexto de infancias. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar escribiendo al correo entresaberesysabores@gmail.com. A ver, yo creo que somos significativos y soy significativa para ellos porque en el cole, por ejemplo, para mis hijos evidentemente, ¿no? Pero en el cole, por ejemplo, somos sus figuras de apego, somos sus referentes. Entonces, depende de aquello que tú hagas, cómo tú les muestres tu cariño, cómo les muestres esas oportunidades de aprendizaje para ellos, Mm, eh, te van a ver de una manera o de otra y el acompañamiento va a ser de una forma o de otra. mm, Entonces, creo que en ese sentido, tanto yo como mis compañeras somos significativas y de una manera positiva para ellos, mm. porque les acompañamos siempre y respetamos siempre lo que ellos necesitan. Intentamos también ver, ¿no? Esas necesidades. Hay veces que la teoría del iceberg, ¿no? El ver Sí. lo que hay debajo, porque muchas Ujú. veces cuando tienes un peque que a lo mejor está tratando los materiales de una manera que no corresponde o está tratando a sus compañeros de una manera que no corresponde. Siempre hay que indagar debajo Mm, de eso que se ve, ¿no? Y también tratarlo con la familia. Nosotros siempre nos ponemos en contacto con las familias para ver si ha habido algún cambio, de qué manera podemos ayudarlo, tanto, porque esto al final pensamos que nuestra escuela es una extensión de las familias. sí. Gente que Ujú. se tiene que sentir a gusto y confiado de sí mismo y confiar en las personas con las que se mueven en el centro. Entonces pensamos que es indispensable tanto para ellos como para las familias. Entonces pienso Mm, que también son significativas para las familias porque pensamos que están muy contentos con cómo tratamos a los nenes, con cómo a las nenas, con cómo les enseñamos, ¿no? La metodología que llevamos. Y para ellos también, porque cuando tienen dudas, cuando van a hacer algún cambio o están en algún proceso, nos piden también opinión. Entonces, eso para nosotras también es súper valioso y significativo. Quiere sí. decir que realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y confían en nosotros, tanto para a la hora de quedarnos con sus peques como para ellos, pues eso, llevar a cabo algún cambio y no saben bien cómo hacerlo, ¿sabes? Mm, sí, para acompañarles también, ¿no? A ellos, que también es un proceso, como dicen por ahí, naces como madre el día que nace tu hijo, no, antes no eras, no eras madre ni padre, ¿no? Eras, pues sí. Y en esos acompañamientos, esas charlas, ¿os piden algún tema específico? ¿Cuál es el tema que más se repite? El de la rabieta, sé que sí, pero ¿cuál es ese tema o cuáles son esas situaciones cotidianas en esas puestas en común que habéis visto vosotras que más se repiten, ¿no? Un poco también, si les puedes contar aquí a quien nos escuchan, que brevemente es absurdo, pero bueno, un poco así
que son normales, ¿no? Como las rabietas, por ejemplo, que es algo habitual, que se presenta, pero que como para darles tranquilidad, ¿sabes? Sí, pues las rabietas, el sueño también, ¿no? Porque, pues eso, al final, el sueño, ya sabemos que el sueño de los bebés es madurativo, es algo que nos preocupa mucho porque, pues bueno, al final también es nuestro descanso Sí. y es importante descansar para luego ir a trabajar. Entonces, esos dos temas son la alimentación también, pero bueno, la alimentación al final, cuando empiezan con la alimentación complementaria, pues bueno, sabemos que comen poquito, pero bueno, les vas acompañando y al final sabes que tarde o temprano va a empezar a comer. Sí que es verdad que con el tema del BLV hay algunas familias que les da un poquito de miedo, saben que es lo mejor, pero les da un poquito de miedo. Entonces, claro, intentamos acompañarles para decirles que al final, cuanto más se retrase, más difícil va a ser para el niño el tema de la dentición, ¿no? Toda la musculatura de la Sí, boca, ese rechazo hacia las texturas. Cuanto más mayores son, más rechazan. sí. Eh, pero claro, el sueño, es que claro, como el sueño tarda tanto en madurar, es uno de los temas claves. Entonces, claro, en esas charlas que hacemos, cada familia pone en común lo que a ellos les funciona, ¿no? Porque al final eso es lo Ajá. que te he dicho antes. La teoría todos nos la sabemos, pero todas no No, sabemos la sí, teoría. sí, Claro, sí. luego la práctica, cada bebé es un mundo. Yo tengo Mm. amigas que, jolín, sus bebés desde el principio duermen del tirón. Y yo digo, ¿cómo lo haces eso? ¿Cómo lo haces? A mí me encantaría que mi bebé, porque mi hijo va a cumplir ahora 3 años y hace pues cosa de, no sé, 4 o 5 meses que duerme del tirón. Sí, Entonces ahora me sí. quedan 2 años más para que mi bebé duerma del Para tirón. que este quede, sí. Dormir, duerme, pero claro, necesita de mi pecho Ah, para unir esas fases con las otras. Entonces, claro, esa es una de las charlas que son muy interesantes. Y luego, pues el tema de las rabietas también. Al final, lo mismo, la teoría nos la sabemos. mm, Yo antes de ser mamá, claro, lo veía de manera diferente, ¿no? Claro, yo decía, lo veía como más fácil, ¿no? La teoría está ahí, claro, y yo acompañaba a las familias pues con esa teoría. Les sí, intentaba, les intentaba dar esos consejos y poner cosas en práctica que muchas veces les funcionaba. sí, Ay, cuando intenté ponerlo en práctica yo, sí. es que a mí no funcionó nada. Y claro, al final es armarte de paciencia y de amor, ¿no? Hacia Mm, tus hijos que lo están pasando en ese momento mal, que no razonan. Razonan cuando son un poquito más mayores, pero yo, claro, me di cuenta que cuando empezó mi hija las rabietas, tenía pues unos 18 meses más o menos. mm, Ahora que va a cumplir 3 años es cuando empieza a razonar, pero este verano, por ejemplo, yo estaba embarazada, muy embarazada, con un calor que te querías morir y ella sus rabietas eran muy intensas y claro, su mm, cerebro era y sigue siendo ahora a partir de los 3 años es cuando empieza su cerebro racional a empezar a formarse, ¿no? sí, Pero hasta entonces era totalmente emocional. Entonces, claro, era pues con ese nervio, ¿no? que se te ponía aquí, pero tú toda tranquila, ¿no? Para intentar transmitirle esa tranquilidad, esa paz, el poder de las neuronas espejo, y a lo mejor duraba una rabieta 30 o 40 minutos sin sí. parar, o sea, sin parar y chillando. Y claro, hay veces que a mí la lágrima se me caía de decir, es que no sé cómo ayudarte de otra manera, que sé que esta forma que estoy haciendo es la mejor. Pero claro, Mm, jolín, cuesta, cuesta, pues porque está. Sí, intentas tomar consejos de la teoría que tú sabes o de lo que has escuchado y no te funciona. Y es difícil, es difícil. Pero sí. bueno. Sí, porque también en esos momentos, a ver, aparte de que eso, que todavía ese raciocinio, esa estructura se está constituyendo, ellos son todo cuerpo, ¿no? Entonces todo es muy exagerado, o sea, la alegría, por ejemplo, a mí una de las cosas que, bueno, que nos ayudó mucho a nosotros también, porque el nuestro va a hacer, ya tiene 4 años, pero también eso a los 18 meses que yo decía, a ver, esto a mí no me dan las cuentas, yo en la teoría dice que todavía no le toca, ¿sabes? O sea, yo creo que estamos, pero siempre le tocó antes, las crisis de la lactancia siempre las hizo antes, todo fue como muy antes. Y nos ayudó mucho que pensar en esto, ¿no? En esta, que ellos están en cuerpo total y son todo, o sea, todas sus emociones las transitan en absoluto, que lo mismo que le dura esa rabieta, tratábamos de calibrar el tiempo que estaba riéndose, ¿no? Y jugando a tope, tirando cosas, ¿no? Da, 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 y decíamos, ¿ves? Mira, el mismo tiempo de la rabieta. Era como, pero claro, es lo que tú dices, acompañarte a ti misma en esos momentos es quizás el meollo del asunto, ¿no? De la teoría, llevarlo a la práctica. ¿Ves con más compasión ahora el acompañamiento cuando viene un padre? Porque
No sé si a ti te pasó, pero por ejemplo a mí me pasaba que era como, bueno, pero es lo que tú dices, yo lo estoy viendo claramente, o sea, y te lo digo y te funciona y bueno, y si no te funciona, pues pruebas esto otro. Vale, ¿sabes? Era como muy, no insensible, la palabra no es insensible, es como que obvio, ¿no? Obvio, si haces esto, pues más o menos por ahí va la cosa. Pero bueno, ahora lo veo con mucha más compasión, es como, bueno, no te va a salir a lo mejor, ¿sabes? Y como que abrazo más esas de los padres, digo, ¿no? ¿No te pasó Sí, sí, que... totalmente. Totalmente, cuando fui madre y yo transitaba todo eso que ellos habían pasado hacía meses, decía, Jolín, ahora sí que lo entiendo mejor, ¿no? Esa desesperación de decir, es que no, ya no sabemos qué hacer, o pues, con otras cosas, ¿no? También, por ejemplo, la etapa de 0-3 tiene una... muchas veces la exploración de los nenes, la mayoría de los nenes es a través de la boca y muchos se relacionan mordiendo, Mordiendo, sí. arañando. Entonces, claro, eso también esa parte es muy, muy complicada, ¿no? De explicar y de acompañar. Hay algunas familias que sí que lo entienden muy bien, pero hay otras que les cuesta mucho. Y claro, no es lo mismo que salga un peque mordido, ¿no? La familia no se siente igual a la familia que su peque ha salido mordido que la familia que muerde. Pero es que la familia del nene que ha mordido también hay que estar muy presente con ellos porque se sienten muy Sí, mal, no saben cómo ayudar a su hijo o a su hija. Y, y cuando luego te pasa a ti, dices, ostras, ¿y ahora cómo lo hago? Si yo estoy dando muchos tips que luego a mí no me funcionan. Entonces, pues sí, totalmente, cuando eres madre y te pasan las cosas que a ti te han consultado, dices, jolín, que yo soy súper sí, empática, ¿no? Pero claro, luego cuando dices, es que tampoco me funciona, entonces, cómo lo hago si no funciona? Pero luego sí que te das cuenta que a largo plazo sí que funciona. Todo sí. aquello que te has ido poniendo esa semillita te das Mm. cuenta que sí que funciona, pero claro, tú quieres que funcione ya en ese mismo momento y es difícil. Ujú. Sí, pero bueno, creo que desarrollas esa compasión al ser madre bueno, pues no te va a funcionar a la primera, es un largo plazo, es un paso a paso, es una constancia, ¿no? En este funcionar, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que más que te llamó la atención o te conectó más con la disciplina positiva? ¿Por qué disciplina positiva? Que a mí me gusta más la psicología adleriana, hablarla desde la psicología adleriana, porque viene de allí, ¿no? Más que disciplina positiva, porque suena como, pero ¿cómo que positiva? ¿Qué es disciplina? ¿Qué es este jirigare, ¿no? ¿Qué me estás diciendo, ¿no? ¿Qué te conectó a ti con la psicología adleriana? pues el acompañar al peque, ¿no? El no darle todo por sentado, sino hacerle preguntas a él o ella para que ellos mismos se den cuenta de las cosas, de por qué pasan las cosas. No, has tirado el agua, pues ahora la vamos a limpiar. Estás sacando todos los juguetes, cuando acabes tienes que guardar. O sea, hemos acabado de cenar, pues ahora nos vamos a duchar, ¿no? Pues preguntarle. ¿Qué ha pasado? Estabas trabajando con el agua y se ha derramado. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿No? Y darle la oportunidad a ellos también de que piensen Mm, y de que puedan hacer las cosas por ellos mismos. No, pues por el tema de las amenazas, ¿no? O los chantajes, no mm. sirve para nada, ¿no? Que en un momento dado todos lo hemos hecho, cuando ya se te acaban las preguntas y al final dices, pues si no esto, no esto. Y luego piensas y dices, vale, o sea, yo siempre pido perdón a mi hija cuando ya, pues claro, o sea, ellos al final saben dónde está tu límite, ¿no? Límite. Y yo soy muy paciente, pero al final llega un momento que a lo mejor en algún momento dado le he levantado la voz y luego voy y le pido disculpas, le pido perdón. La Mm, mamá, igual que tú te enfadas o tienes esos, ¿no? Esos momentos de rabieta, pues la mamá hay veces que también se enfada y te pido perdón porque no te tenía que haber levantado la voz, ¿vale? Vale, mami, y ya está, no pasa sí, nada. sí. Pero, pero sí, el tener esas herramientas, ¿no? Porque al final es lo mejor, pienso que es lo mejor para ellos. Luego están esas personas que dicen, bueno, pero a nosotros nos han educado de otra manera y tampoco estamos tan mal. Ya, pero es que podríamos estar mejor, porque hay veces que a lo mejor ese llegar a tu límite o esa explosión al final de tener que levantar la voz, quizás no lo harías si hubiese sido educado de otra manera Sí. o tratar
¿no? Me gustaría que mi hija tratara a los demás pues con ese respeto, ¿no? Con la que la tratamos a ella en casa y dejamos que haga que haga esas preguntas. Ella ahora está en un momento de por qué todo, absolutamente todo. Todo, Y por qué todo. esto y por qué se te acaban las respuestas. Porque mamá, ¿por qué llueve? Se lo explicas. ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué no? Y claro, entre mi marido y yo decimos, ¿y ahora qué más ¿Qué más le qué otra contamos? respuesta? Muchas respuestas. Entonces, es lo que te digo, que al final tú todo lo que vas sembrando, luego lo recoges. Y Ujú. ahora nosotros nos damos cuenta de que todas esas cosas que hemos ido haciendo con ella, ahora van surgiendo efecto. Sí, Entonces sí. es muy bonito. Sí, es muy bonito y además bueno, lo que siempre decimos mi marido y yo, bueno, él nos hace preguntas y razona con nosotros muchas situaciones ahora que es porque nosotras o sea, lo que tú dices, empiezas a verlo, ¿no? Y a veces tú giras así y dices, pero si este niño solo tiene 4 años, pero claro, llevas mucho tiempo ahí razonando con él, entonces él te razona las cosas de por qué las hace, ¿no? Y no es que saliéramos mal, es que no nos sabemos acompañar y a lo mejor en lo que tú dices, este grito nos salta en el momento inadecuado porque no hemos sabido expresar, ¿sabes? Imagínate, yo qué sé, con una compañera que te tiró el café y tú, vale, no pasa nada, ¿no? Porque bueno, porque no vas a hacer un drama de que te tiró el café, pero si realmente transitáramos el sentimiento de incomodidad, ¿no? Esa emoción que es momentánea, la emoción es momentánea, lo que pasa es que nos hemos atajado al sentimiento constante, ¿no? De llevarlo todo el rato, pues me tiró el vaso, ¿ves? Pues es que, y lo vas ahí rumiando, ¿no? Claro, llega un momento Mm. en donde, aunque no sea la situación con tu hijo, esa incomodidad que no transitaste bien, que no nos enseñaron, salta en otro momento con tu pareja, con tus hijos, y dices, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad, no? Lo que tú dices, razonas y dices, pero ¿necesitaba este grito ahora? No, y por eso pides disculpas, porque a mí me dicen mucho, bueno, pero no tienes por qué pedirle disculpas a tu hijo, ¿para qué? Si es pequeño, y yo ya es pequeño, pero tiene que enterarse de que mi grito o mi enfado era más que con él, con la situación y con más cosas que me pasaron en el día, ¿no? Claro. Hacer un poco lo que decías de la asamblea, ¿no? Que me parece tan fundamental hacerla también con adultos a veces. ¿Vosotras hacéis asamblea como profes al principio, cuando llegáis por la mañana, ¿no? ¿Os contáis ahí un poco? Sí, 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 sí. Sí, Es súper ¿verdad? importante. Perdona. Queremos empezar a practicarlo también en casa Mm, y sentarnos una vez a la semana, los cuatro, y hablar un poco, ¿no? Pues, esta semana me ha gustado mucho que mi hija me ayudara a hacer la cena o me ayudara a recoger la ropa que se me había caído, no sé, y del papá, de Leo, o sea, de todo, ¿sabes? Me gustaría o sea, nos gustaría empezar a hacer eso para también, ella que está pasando ahora por un proceso de adaptación por el hermano. ujú, eh, que también se sienta, o sea, que somos muy agradecidos con ella, evidentemente, pero pues ese momento para que también vea, ¿no? Que estamos los dos con ella y con él y somos conscientes de todo lo que hace, que lo hace bueno, porque sabe hacerlo y agradecérselo, ¿no? Sentirse también mm, agradecido. Al final pensamos que todo lo que le digamos, luego ella lo va a exteriorizar también con los demás. Al final, el tema de pedir disculpas, si no le pedimos disculpas a nosotros, a nuestros hijos, por algo que les ha hecho sentir mal, ¿cómo vamos a pedirles nosotros luego que pidan ellos disculpas a otra persona que han hecho sentir mal? Si cuando mm, ellos se sienten mal nadie les pide disculpas. Entonces, creo que desde bien pequeñitos es fundamental mm. que Sí, cuando sí, no sí. haces algo bien, pues pedir disculpas. Claro, tampoco vas a estar siempre pidiendo disculpas. Al final hay que Claro, nosotros claro. somos Sí, adultos y tenemos que hacer las cosas bien, siempre, ¿no? sí. Pero si alguna vez pasa, pues que no pasa absolutamente nada por pedir disculpas, ponerte en su nivel, mirar a los ojos, mamá te pide disculpas porque no tenía que haberte levantado la voz. Ya está. Ujú. Sí, además que abrimos allí la puerta y como me decían, me han dicho varias, ¿no? Conversando, estamos haciendo el puente. Cada disculpa, cada risa, cada complicidad que vivenciamos con las infancias de nuestras vidas es un ladrillo, una piedra, un pedacito de ese puente a la adolescencia, ¿no? Que la adolescencia no es algo terrible y horrible, ¿no? Es simplemente que se nos olvida, damos por sentado, como nos pasa con las infancias, ¿no? Que las comparan mucho. ¿Qué pasa? ¿Eres un niño otra vez de 3? No. ¿Qué tienes? ¿Una rabieta? No, es que también hay un cambio ahí, un hito total hormonal y de muchos factores. Pero eso, a las infancias las tratamos dando por sentado todas nuestras
nuestras fragmentaciones, ¿no? Como adultos pues ya yo sé todo lo que tengo que hacer, pero ellos no, están descubriendo el mundo y el adolescente también, ¿no? Entonces, creo que es importante este paso a paso para que no lleguemos ahí y lo que decías antes de no decirle, pues recoge, porque si sacaste todo, recoges, vale, pero ¿cómo recoge? ¿Dónde recoge? ¿Qué es el orden para él? ¿No? Son más cosas son constructos pequeños, ¿no? Que le van a ayudar en la adolescencia y no lleguemos allí al adolescente y decirle, bueno, ahora búscate la vida, ¿sabes? Ahora tienes que decidir por ti solo. Y es como, pero si no llevo decidiendo nada en toda mi vida, ¿no? Bueno, no sé, quería preguntarte más cosas, pero os voy a dejar la cuenta de Rebeca para que veáis todas las maravillas que hace, las cosas bonitas. Y antes de despedirnos, para que la gente aquí no se nos aburra y vayan a hacer sus cositas también, me gustaría, Rebeca, que si tuvieras el poder de dar un regalo a los adultos significativos que nos escuchan, ¿qué les darías? Lo que sea, físico, emocional, etéreo, lo que quieras. ¿Qué crees que podría venirles muy bien a los adultos que nos escuchan? Les daría una dosis extra de amor, paciencia y acompañamiento, porque creo que es lo que necesitan los niños, el acompañamiento de sus mamás y de sus papás, de sus figuras de referencia, para sentirse seguros, para forjar su personalidad, para sentir que alguien está cuidando de ellos de verdad y que les acompañan y les guían de la mano. Ujú. Qué Bueno, pues bonito, muchas gracias, de verdad. Gracias por este ratito. Leo ha estado con nosotros, lo ha hecho genial. Gracias, Leo, por estar allí acompañándonos. Gracias, Rebeca, por este rato. Que sea muy bonita esa vuelta a la escuela. Que vayan muy bien los dos, los tres, los cuatro, que hagáis allí un acoplamiento nuevo a esta nueva etapa. Y gracias por tu tiempo. A vosotros también gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles. Un besito, Rebeca. Mamá. gracias, Adriana, un besito, chao. Qué maravilla de conversación, ¿verdad? Si te gustó y crees que puede aportar a otros, compártela. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí, más allá del aula.